Gracias, muy amable por la presentación, ¿sí? Bastante cálida, por supuesto. Muchísimas gracias, por favor. La participación es justamente también es en el encargo recibido para ejercer la presidencia de la Comisión de Seguridad Energética, y eso hace que hay que estar buscando la energía por donde esté y viendo qué puede hacerse para que se use mejor y esté más disponible, ¿no? Entonces, en ese tema quiero agradecerles también la presencia acá en este auditorio, hermoso por supuesto, en el 37 aniversario de nuestra actividad profesional. Muy bien. Para eso quisiera comentarle que el tema que hemos escogido por la trascendencia que tiene, realmente subrayo la palabra trascendencia que tiene el gas natural y el bio-GNL. Tenemos gas natural, definitivamente sí lo tenemos, y el bio-GNL es parte de eso. Y es para el funcionamiento en el caso presente, camiones mineros, y además por cualquier otra forma de transporte, obviamente. Solamente camiones mineros es posiblemente el más emblemático en este momento, ¿no? Al cargo del ingeniero Alex Contreras Paredes. Excelente profesional, tiene mucho que conversar con ustedes, sabe bastante, es la persona que más conoce en este rubro, diría yo, en mi opinión. Muy bien, para esto también creo que es importante señalar su currícula, ¿no? Que quisiera pasar a detallarla. Alex realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú, con calificación de excelencia académica en tesis de investigación. Anoten esa parte. Recibió el primer puesto en el concurso del proyecto del 9º CONIMERA, Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Ramas Afines del Colegio de Ingenieros del Perú. Ganador del primer puesto del Premio Nacional a la Innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en mérito a una propuesta de economía circular para el sector minero energético. Siempre está relacionado a la actividad minera, pues evidentemente es prácticamente la espina dorsal de nuestro país, ¿no? Muy bien. Ha sido investigador del Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería, fundador y gerente general de la empresa All Energy Perú, desarrollando proyectos integrales para la industria del gas natural. Ha dirigido importantes estudios para entidades gubernamentales como el Ministerio del Ambiente, o SINERMIN, y el Ministerio de Energía. Es especialista en motores de combustión interna y externa. Eso, subrayenlo bien, que es la parte que es su carta de presentación. Es miembro fundador de la Asociación Peruana del Gas Natural y Combustibles Alternativos y actual vicepresidente de la Comisión de Seguridad Energética del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Es representante oficial en el Perú de empresas de liderazgo mundial en tecnologías para la economía circular, tales como Stirling Cryogenics de Holanda, Hystec de Italia, Smith Enertec de Alemania y Prince Westport de Holanda. Es bastante nutrido y para no perder tenerlos más entretenidos con la conversación, le quiero presentar de frente ya al ingeniero Alex Contreras. Alex, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Abelardo. Muy generosa su presentación. Mi agradecimiento también al ingeniero Edwin Chávarri, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y un agradecimiento por esta invitación a participar de la celebración de la Semana de la Ingeniería Nacional 2024. En esta oportunidad voy a describir cómo la minería en el Perú puede beneficiarse, puede optimizar su operación mediante el uso del bio-GNL, ¿no? Especialmente en el Perú, que ya tenemos el recurso, el GNL fósil
que se produce en la planta Melchorita y que estamos próximos a utilizarlo en el sector transporte. Entonces, surge así el análisis de este combustible para usarlo en grandes motores de combustión interna, en motores diésel que impulsan los camiones mineros, ¿no? Aquí en el Perú la actividad más importante, la actividad económica más importante es la minería, y todos sabemos que este proceso de transición energética mundial va a demandar el triple del cobre en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces es una oportunidad valiosa para el Perú aprovechar, poner en valor el cobre que tenemos en considerables reservas. Junto con Chile somos prácticamente la OPEC del cobre, ¿no? Entonces esa es una gran oportunidad y se necesita el cobre para descarbonizar, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Ese cobre va a ser utilizado para la fabricación de autos eléctricos, para la red de transmisión de energía eléctrica, para los bosques eólicos, para los paneles fotovoltaicos. Allí el principal elemento que se necesita de ese proceso de transición energética es el cobre. Entonces tiene mucho sentido que ese cobre tiene que ser limpio y la mejor forma que el Perú puede poner en valor el cobre es mediante el uso del GNL y del bio-GNL. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo Chile y Perú lideramos en el mundo las reservas de cobre, ¿no? Esa es una gran oportunidad para nosotros, sobre todo porque tenemos los mínimos costos energéticos para extraer ese cobre. Y tenemos el gas natural, tenemos en esta versión del GNL, está prácticamente virgen este mercado para usar en la propulsión de los camiones mineros. Y estamos viendo cómo el precio del cobre está en alza, ¿no? En estos días ha llegado ya la tonelada métrica del cobre a superar los $10.000. Entonces esa es una gran oportunidad y va a seguir creciendo, precisamente porque la demanda en este proceso de transición energética va a aumentar. Y bueno, ya en un evento del mes anterior aquí en Lima se mencionó esta tendencia, ¿no? Entonces es cómo tenemos que ver que nuestra minería se alimente de energéticos limpios, de descarbonización. En realidad ya los clientes, los principales clientes mineros en el mundo exigen a los proveedores del cobre que sea un cobre limpio, con mínimas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a entrar aquí al tema central de cómo un camión minero puede funcionar con GNL. En realidad, esto es ya un proyecto que está avanzando en una mina importante al sur de Ica, en la ciudad de Marcona, que ya adquirió una flota de camiones Caterpillar, 25 unidades del modelo 793D. La decisión por esta tecnología fue porque permitía que el motor funcione con un sistema dual fuel, o sea, iba a iniciar con funcionamiento diésel, pero pronto podría sustituir el 70% del consumo de diésel por GNL. Esa fue la decisión porque esta mina se decidiese para adquirir esta flota de camiones Caterpillar. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Este primer requisito que exige la tecnología Caterpillar dice mínimo número de metano, 80, ¿no? Entonces, en el gas natural hay que comprender el concepto del número de metano equivalente a lo que nosotros conocemos como octanaje en las gasolinas. Entonces, cuando nosotros vamos a una estación de servicio y adquirimos una gasolina de alto octanaje, ¿es para qué? Para evitar que se presente el fenómeno de detonación dentro del motor de combustión interna. Entonces, el concepto equivalente para el tema del gas natural es el número de metano. Y aquí
dice mínimo número de metano 80. Lo ideal es usar un número de metano de 100 para que la máquina nos entregue su mejor eficiencia y funcione sin que dañe la cámara de combustión. Otro dato importante en este cuadro es el volumen. Bueno, no está aquí, pero es más o menos para operar 12 horas. Esta máquina necesita 1 tonelada de GNL. Bien, nosotros hemos analizado la cromatografía del gas del GNL de Melchorita y de las redes de Lima e Ica, o sea, en Contugás y Cálida. Hemos ingresado con este software la cromatografía, los porcentajes en volumen de cada sustancia, de metano, de etano, y en el etano hay más del 9% de etano en nuestro gas natural de las redes. Y prácticamente el número de metano con este software calculado es 78. Entonces, es similar al GNL de Melchorita, que también ha sido reportado aquí en este documento de la Comunidad Europea, que ha registrado todas las fuentes de GNL en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este punto azul corresponde a la fuente de GNL que proviene de Noruega. Tiene un número de metano, si proyectamos a la vertical, 78, casi 79. Aquí al costado está Perú. Este es el GNL que produce Melchorita y su número de metano es 78, tal como nosotros lo habíamos calculado en el software. Muy bien, para comprender por qué es importante trabajar a consumir un GNL con un número de metano alto, tanto en los motores de combustión interna de ciclo Otto como en los motores de combustión interna de ciclo diésel. Aquí representamos el efecto del encendido en un motor de ciclo Otto, ¿no? Normalmente, cuando el pistón asciende y comprime la mezcla aire-combustible, solamente debe haber un frente de llama generado a partir del salto de la bujía, de la chispa de la bujía. Ese frente de llama debe barrer todo el espacio de la cámara de combustión. Sin embargo, cuando usamos una gasolina de menor octanaje, o en este caso, un gas natural con muy bajo número de metano, se autoenciende la mezcla porque no soporta los niveles de presión y temperatura y se autoenciende generando puntos de autoencendido adicionales al punto generado por la chispa de la bujía. Entonces se generan 2 o 3 frentes de llama que provocan un choque de ondas y los picos de presión altos que se originan destruye la cámara de combustión, la superficie de las válvulas y la cabeza del pistón. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar para que el funcionamiento con GNL sea exitoso y todos se beneficien con este combustible. Esto sucede en un motor de ciclo Otto, todavía donde las relaciones de compresión no son muy altas. Estamos hablando en un ciclo Otto, las relaciones de compresión estamos hablando de 11:1, máximo 12:1. En cambio, en un motor de ciclo diésel, las relaciones son mayores. Estamos hablando de 18:1, 20:1. Entonces, las condiciones son más críticas, de presión y temperatura son mucho más críticas. Por ende, el gas natural que necesitamos aplicar en estos motores diésel necesita ser de mayor calidad. Incluso en un motor de ciclo Otto es tolerable esto. Digamos, si tenemos la necesidad de trabajar con un GNL de bajo número de metano, los mismos sensores del motor, los sensores de sonido sobre todo, son como micrófonos que van detectando la detonación al interior del motor y le va ordenando a la computadora adelantar la chispa. Adelanta la chispa para ganarle que se presente algún punto de autoencendido. Así cuidamos el motor en
de un motor de ciclo Otto, pero a consecuencia de eficiencia. O sea, adelantar la chispa, protegemos el motor, pero vamos a gastar más combustible. Entonces, tanto en el motor de ciclo diésel como en el motor de ciclo Otto, es importante trabajar con un GNL con alto número de metano, especialmente más crítico en el motor de ciclo diésel, que justamente son los motores que tienen los camiones mineros. Aquí, en este gráfico, por ejemplo, esto es una representación de los parámetros del motor para un motor de ciclo Otto. Por ejemplo, si nos fijamos en la línea roja, si trabajamos con un número de metano de 100, la temperatura en la cámara de combustión es alrededor de 830 grados centígrados. Conforme vamos usando un número de metano menor, por decir 70, ya la temperatura de combustión es 860, o sea, sufre un calentamiento mayor. Eso implica mayor esfuerzo térmico de las piezas de los metales del motor. Pero todavía es tolerable, digamos, en un motor de ciclo Otto. La otra curva importante aquí es esta línea celeste. En esa línea celeste se representa el ángulo de encendido, el avance de la bujía, de la chispa de la bujía. Mientras el número de metano sea superior a 70, no necesitamos adelantar la chispa. Pero ya cuando el número de metano es menor a 70, necesitamos adelantar la chispa justamente para evitar la detonación, pero aquí vamos a tener una reducción en un 20%. En esta línea negra se representa la reducción en la eficiencia, un derrateo, un 20% de eficiencia, o sea, quiere decir, para entregarnos la misma potencia, vamos a consumir más combustible. Esto es todavía en un ciclo Otto, ¿no? De 70 para adelante trabajamos de repente sin mayor problema. Solamente el tema de la mayor temperatura que puede representar unos periodos menores de vida del motor. Pero en un ciclo diésel ya esto es más crítico, ¿no? Miren, por decir los fabricantes de motores que están aquí, Ford, Volkswagen, MAN, Volvo, recomiendan que el número de metano sea superior a 83. ¿Para qué? Para que la disminución en eficiencia sea solo 2% respecto al 100% diésel. La versión dual fuel solamente sea 2%. O sea, cuando estamos trabajando con números de metano superior a 83, solamente hay una reducción de 2% de eficiencia. Y por debajo de 83 y por encima de 78 todavía se puede trabajar, pero hay un derrateo, hay una menor eficiencia del motor de casi 10%, ¿ya? Pero por debajo de 78 ya es prácticamente, no es recomendable, hasta lo prohíben usarlo en motores de ciclo diésel. Aquí hay que considerar otro efecto. El GNL es en el caso peruano sobre todo, es una mezcla de hidrocarburos en estado criogénico. ¿Qué quiere decir? Con más o menos es un 90% de metano y 10% de etano. ¿Qué sucede? Por más aislamiento que tenga el recipiente del depósito para almacenar este combustible, siempre va a haber una transferencia de calor desde el exterior hacia el interior. Y eso va a provocar en el líquido una evaporación. Y la sustancia que primero se evapora es el metano. Y el líquido entonces se va quedando, la fase líquida dentro del dentro del recipiente, se va quedando cada vez con mayor concentración de etano. ¿Qué quiere decir? Que se está envejeciendo, se está reduciendo el número de metano en el tiempo, el de almacenamiento, de transporte, porque el mismo cisterna que lo transporta lo agita y genera más evaporación o boil off. Eso entonces es un efecto adicional. Si tenemos 78 en la puerta de Melchorita, un GNL fresco, cuando tengamos el almacenamiento, el transporte
y cuando ingrese al motor probablemente ya ni siquiera sea 78, de repente sea 75 o 70. Y eso, como hemos visto, lo hace más grave al funcionamiento. Entonces, tenemos que solucionar ello, ¿no? Doctor. Entonces, hay que considerar también el tema de la curva líquido-vapor dentro del recipiente, ¿no? El estado de equilibrio. Entonces va a corresponder a cada temperatura una presión. Por decir, a menos 130 grados, el líquido al interior, el GNL, va a estar alrededor de 8 bares, que es generalmente lo que trabajan las tecnologías vehiculares. Recién en estos días se está probando la tecnología Volvo, que es un motor diésel con sistema dual fuel, que va a necesitar que el GNL esté un poco más frío, alrededor de menos 150 a menos 140 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Máximo a unos 5 bares de presión. Entonces son detalles que poco a poco se está identificando en esta cadena de valor del GNL, especialmente para uso vehicular, la ventaja de tener un GNL bien frío, justamente para evitar que el boil-off se genere, ¿no? Y bueno, nosotros buscando la solución a este problema técnico, identificamos hasta 4 soluciones a este problema. La primera era la que nosotros estábamos proponiendo a esta mina, llevar el ducto de Contugás hasta la misma operación minera y colocar ahí una tecnología integral de limpieza y licuefacción, o sea, separar este etano para que el GNL producido sea de mayor número de metano. Esa fue nuestra primera propuesta de solución. La segunda propuesta es, sabemos que el GNL, los yacimientos de gas natural en Talara, en la zona norte del Perú, su composición tiene mayor cantidad de metano, casi 99%, 98%. Entonces, si producimos GNL en la zona norte, podemos traer e incluso usarlo como aditivo al GNL que produce Melchorita. Esa es la segunda solución. La tercera solución es, si tenemos un gran almacenamiento de GNL, ese boil-off que le describía, podemos relicuarlo y esa relicuefacción almacenarlo en otro recipiente. Entonces es como un destilado, ¿no? Y la cuarta solución que surgió, digamos, en un evento también académico en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Petróleo, nos invitaron a explicar esto. Y además, coincidiendo en que nosotros somos proveedores de una granja de cerdos que ya genera biogás en grandes volúmenes, entonces le propusimos a esta granja valorizar ese biogás que actualmente no lo utiliza, solamente utiliza el 5% del biogás para generación eléctrica en un grupo electrógeno que nosotros le instalamos, pero un 95% no se utiliza, se está desperdiciando. Entonces, una de las propuestas fue generar bio-GNL. ¿Cómo generamos el bio-GNL? Con tecnologías de separación, ya sea membranas o zeolitas, separamos el dióxido de carbono y el metano, el único hidrocarburo presente en el biogás es metano. Y como la separación es casi al 100%, tanto el dióxido de carbono como el metano se llevan a concentraciones de casi 100% de pureza. Si licuamos ese metano, es un bio-GNL con el máximo número de metano o mayor octanaje posible, digamos. Entonces dio la casualidad que analizando, evaluando esta fuente de biogás, podíamos producir 10 toneladas diarias de bio-GNL. Y así presentamos este artículo en una revista que fue publicada, fue de bastante atención académica, en realidad esto es fuente ya de una tesis de maestría en la UNI, y gracias a este artículo nos presentamos en el concurso de innovación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, complementando con mayor información económica, técnica, y obtuvimos el primer lugar por esta propuesta, ¿no? Esta propuesta de solución
que además es un ejemplo de economía circular y de descarbonización, además de ser una solución técnica a un problema del bajo número de metano del GNL Melchorita. Entonces coincidía que esta mina necesitaba o necesita 40 toneladas diarias de GNL para que sus 25 camiones comiencen a operar a GNL. Entonces, si hacíamos una mezcla de 30 toneladas de GNL fósil de Melchorita con 10 toneladas de bio-GNL obtenido en esta granja de cerdos, esa nueva mezcla, esa nueva cromatografía resultaba en un número de metano de 83, ¿no? Como arroja el software, en la nueva cromatografía el metano ya no va a ser 89%, sino casi 93%. Y el etano se reduce al 6.2%. Esa nueva cromatografía arroja un número de metano 83, justo por encima de 80, también con un poco, digamos, de garantía de que si sucede alguna evaporación, tener la confianza de que estamos por encima de 80. Y bueno, gracias a que nosotros desde la universidad hemos sido investigadores en biogás, luego nos llamaron, nos convocaron en el hipódromo de Monterrico para generar electricidad con el biogás que ya estaban generando con el estiércol de los 2.000 caballos de carrera que se crían allí. Instalamos un grupo electrógeno de 50 kilowatts de potencia y luego se implementó una cogeneración para calentar esa biomasa y acelerar el proceso de digestión. Además que el fertilizante sale de mejor calidad porque ya eliminamos patógenos, virus y ya podemos utilizarlo como fertilizante en la actividad agrícola. Esta propuesta o este proyecto que hasta ahora funciona, desde el año 2011, recibió el premio del primer puesto en el Conimera del 2011, en el 19º Conimera. Gracias a ese reconocimiento hemos seguido, hemos continuado investigando y ahora atendemos a la empresa Redondos que cría 200.000 cerdos en 3 puntos en 3 granjas, una ubicada en Pisco, donde hay casi 90.000 cerdos, y 2 ubicadas en Huacho y en Guarmey. En las 3 granjas se genera biogás. Entonces, este es el grupo electrógeno de 150 kilowatts que consume solamente el 5% de ese biogás disponible. Bien, aquí hay que resaltar algo. El proyecto del hipódromo, que solamente ocupa 1.000 metros cuadrados dentro del hipódromo, si hacemos, allí se captura alrededor de 150 metros cúbicos de biogás al día y sirve para accionar el grupo electrógeno durante 5 horas, 50 kilowatts de energía eléctrica. Si hacemos un cálculo del beneficio de esta planta, el beneficio ambiental, vamos a encontrar que es equivalente a haber reforestado 50 hectáreas de un desierto. O sea, el beneficio ambiental de un bosque, por decir, como el campus de la UNI, justo tiene 50 hectáreas. Si sembramos toda la UNI llena de árboles, ese efecto positivo para el medio ambiente lo logra esta planta de biogás en el hipódromo. Y si hacemos una regla de 3 simple, Redondos en Pisco captura alrededor de 20.000 metros cúbicos de biogás por día. Si hacemos esa regla de 3 simple, prácticamente este proyecto es equivalente a haber reforestado todo un distrito de Lima llena de árboles, un distrito de 7.000 hectáreas, como San Martín de Porres, por ejemplo. Entonces, creo que ese mensaje necesitamos reforzar ante la sociedad para reconocer el valor de estos proyectos, ¿no? En estos tiempos de descarbonización y que además se va a conectar a la cadena de valor del GNL, ¿no? O sea, cuando nuestro transporte use GNL, ya va a estar listo el mercado para que el bio-GNL de fuentes de las actividades agropecuarias puedan tener un mercado. Bueno, la cadena de valor
del bio-GNL es idéntica al GNL, incluso es superior, digamos, porque su calidad técnica es mejor que del GNL fósil, y además que tiene una gran capacidad de descarbonización. Si usamos 100% bio-GNL, nuestra huella de carbono es 300% por debajo de cero. Es así que en el mundo se reconoce que si hacemos un blending, una mezcla de 30% de bio-GNL con 70% de GNL fósil, esa mezcla es cero emisiones o carbono neutral. Entonces, esta solución técnica para la mina de mejorar el número de metano, además le va a otorgar una certificación de cero emisiones para los camiones que usen este combustible. La tecnología que nosotros estamos proponiendo para que se ponga en valor el gas natural, especialmente para el sector vehicular, y también el biogás para producción de bio-GNL, es la tecnología Stirling, que ya hemos cumplido en 70 años de historia en soluciones de licuefacción de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno también, y en esta representación presentamos la solución para producción de 10 toneladas diarias de GNL o bio-GNL. Es la tecnología más compacta que existe y calza ideal se puede aplicar en las estaciones de servicio, además que es la más segura. Aquí el único refrigerante que se usa es helio, un gas inerte que además está sellado, o sea, no hay mermas. Y eso es un costo operativo muy competitivo respecto a otras tecnologías. Esta es una vista de planta de la tecnología. Como les dije, solamente necesitamos 2 baloncitos de helio comprimido para asegurar la estanqueidad del sistema. Estos 2 baloncitos duran más de 2 años sin ser cambiados. Bien, lo único que necesitamos es la presión de suministro de la red debe estar superior para ser eficientes y trabajar en este rango de mínimo consumo eléctrico, debe ser superior a 12 bares. De 12 a 20 bares es la región ideal. Y la línea verde representa la producción. Si estamos en esta región, esa línea verde, por decir, cada criogenerador va a producir alrededor de 1.2 toneladas por día. Es por eso que estamos recomendando para una estación de servicio 10 criogeneradores para producir 10 toneladas por día, que pueda atender a una flota de 30 unidades. Cada camión más o menos va a consumir 300 kilos de GNL en su operación para una autonomía de 1000 kilómetros. Aquí, en esta sección de la máquina Stirling, de un solo cilindro, la máquina más compacta, más pequeñita, digamos, que se aplica para producción de nitrógeno y oxígeno líquido, se representan las partes internas del motor, del ciclo Stirling. Y allí vemos un mecanismo biela-manivela que provoca la expansión, 1800 expansiones en un minuto en el cabezal superior. 1800 veces el helio encerrado al interior se va a expandir y va a provocar el frío necesario para llegar a menos 200 grados centígrados. En el caso del GNL solamente necesitamos menos 160 grados centígrados. Por eso es que esta máquina no es ningún problema entregar un GNL inclusive subenfriado, ¿no? O sea, digamos a menos 170 grados centígrados, que hay aplicaciones especiales que se necesita que esté por debajo de menos 160. Pero no hay ningún problema entregar un GNL bien frío con las ventajas logísticas que ello representa. Bien, este es el diagrama, por decir, el P&D para una planta de 10 toneladas por día, donde se recoge el gas de la estación de regulación y medición, viene por este circuito para separación del odorizante y cada una de las impurezas que a temperaturas criogénicas se solidifican. En este conjunto de lechos, que son tecnologías TSA, tecnología o temperatura y swing absorption,
se separa cada una de las sustancias, etano, propano, butano, pentanos, dióxido de carbono, y todas esas sustancias van a generar un gas de cola, un gas secundario. Y el gas limpio va a ingresar a los cabezales de los criogeneradores y se va a condensar el gas. O sea, el gas solamente va a transitar por estos cabezales y se va a condensar en ese espacio. Una vez condensado, por gravedad se almacena en estos dos recipientes de GNL y de allí se impulsa hacia los dos recipientes principales de la estación de servicio o de la planta de licuefacción. Y desde ahí ya mediante una bomba criogénica se impulsa hacia el dispensador para el despacho hacia las flotas vehiculares. También parte de esta producción se puede trasladar mediante cisternas criogénicas a otros puntos de consumo. Aquí solamente reiterar que con la cromatografía del gas de cálida y con tu gas, más o menos el balance para producir un número de metano de 85, con el gas natural de las redes de Lima y Ica, se va a generar un gas de cola de más o menos 1.500 estándar metros cúbicos por día. Y lo que voy a licuar son 14.000 estándar metros cúbicos por día, que van a ser las 10 toneladas de GNL al día. Esos 1.500 no lo voy a desaprovechar, voy a utilizarlo como combustible en un grupo electrógeno que va a alimentar los 400 kilowatts que necesita la planta de licuefacción. En realidad el grupo electrógeno de 400 kilowatts va a necesitar 2.500 estándar metros cúbicos por día, de los cuales 1.500 va a ser el gas de cola y 1.000 va a ser gas fresco. Los 400 kilowatts de potencia para producir 10 toneladas por día básicamente van a ser 270 kilowatts para impulsar los 10 criogeneradores. Recordemos que cada criogenerador consume 27 kilowatts, los 10, 270 kilowatts. El sistema de limpieza consume alrededor de 20 kilowatts, ahí serían 290, y hay un chiller convencional, un enfriador de agua, que va a generar el agua helada, el caudal de agua helada, para remover el calor del ciclo termodinámico Stirling, el calor del foco caliente. Así es más o menos el funcionamiento de esta tecnología, es relativamente sencillo, y ya tenemos un expediente técnico en Ocinermin, presentado a Ocinermin, de un proyecto para producción de 20 toneladas por día, ubicado en Ventanilla, frente a la central termoeléctrica de Ventanilla, aprovechando que la red, aquí estamos hablando de 40 bar de presión. Entonces vamos a necesitar regular hasta 20 bar para que los criogeneradores trabajen en la región más eficiente. Este es un terreno, un local de 2.500 o 2.700 metros cuadrados y es suficiente para albergar la planta de 20 toneladas por día, que en este caso va a ser 3 contenedores de 40 pies, es decir, un área de 7.5 de ancho por 12 de largo. Y aquí se ven los 3 almacenamientos, los 3 tanques de 60 metros cúbicos que va a almacenar esa producción. Generalmente se dimensiona el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento para una producción continua de 3 días, si es que no hubiese despacho, poder almacenarlo. Y aquí está la cisterna que va a venir, se va a estacionar, va a recoger el GNL almacenado y lo va a trasladar hacia otro punto de consumo. Esta empresa es una empresa que tiene estaciones de servicio y está pensando producir en Ventanilla para llevar esa producción a sus estaciones de Huacho y de Carguamayo. Esta es una imagen 3D de esta planta, una simulación, los 3 recipientes verticales de 60 metros cúbicos cada uno. Esta es la planta de licuefacción, 3 contenedores de 40 pies y este es el cisterna. Otra vista del mismo proyecto. Y bueno, la tecnología que va a permitir esa producción eficiente
segura y confiable es la tecnología de Stirling, que ya hay máquinas longevas en el mundo que tienen más de 60 años. En Chile hay un criogenerador Stirling que produce nitrógeno líquido en la Universidad de Concepción, que estoy próximo a visitar. Y esta tecnología en realidad se está aplicando mucho en Europa para licuar el biometano, incluso licuar el metano sintético. Aquí en este proyecto es un proyecto experimental, un proyecto piloto de la Comunidad Europea, donde aprovechan el hidrógeno verde producido mediante electrólisis de agua con la electricidad de un parque eólico, producen el hidrógeno y en otro sistema en paralelo capturan el dióxido de carbono del aire. Ambas sustancias se unen y reaccionan catalíticamente y forman el metano sintético que se licúa en este criogenerador Stirling. Entonces es un concepto de economía circular y de descarbonización, ¿no? Aquí en este proyecto que estuvimos presentes un grupo de ingenieros peruanos en la inauguración. Y bueno, hace poco he visitado con 2 empresarios de estaciones de servicio interesados en aplicar esta tecnología en su estación. Hemos visto esta planta de producción de 5 toneladas por día en Pavia, Italia. Interesante este proyecto porque pertenece a la Edison de EDF, la mundial, que anteriormente este proyecto era un proyecto de biogás con cogeneración, ¿no? Pero han preferido detener la cogeneración para producción de bio-GNL, porque se considera que el sector más complicado de descarbonizar es el transporte. Ya para la generación eléctrica hay soluciones como las fotovoltaicas y eólicas que pueden alimentarlo. Esta es una vista superior, digamos, de planta, de esta planta que hemos visitado en Pavia. Por cierto, los profesionales que quieran visitar nos avisan y coordinamos para que les hagan una visita guiada. Active el video. Esta es justo la plantita de 5 toneladas por día. 5 criogeneradores Stirling. Ahí está en pleno funcionamiento. Ahí está. La tecnología, los tanques donde reseccionan el bio-GNL por gravedad y lo almacenan. Y de ahí se trasvasan los tanques al recipiente vertical principal. Bien, nosotros representamos a las empresas ICITES y Stirling. ICITES es una empresa italiana especializada en separación de gases, limpieza de gases, y Stirling es la máquina, el criogenerador que alcanza temperaturas por debajo de menos 200 grados para liquefacción de nitrógeno, oxígeno, y hay una configuración especial de doble cabezal para liquefacción de hidrógeno. Bien, muchas gracias. Espero haberlos motivado en esta cadena de valor de economía circular y de descarbonización. Muchas gracias.